Antes de comenzar, ya ataca territorio ruso con misiles producidos y suministrados por la OTAN, y el posible incremento del alcance de estas armas es una peligrosa provocación de China y Rusia en el Océano Pacífico. El ejercicio militar se produce días después de que la OTAN calificara a Pekín de facilitador decisivo de la guerra en Ucrania por su apoyo. Dice que la OTAN se está preparando para un conflicto militar, lo que afirma el presidente polaco Andrzej, señalamientos entre China y la OTAN desde Estados Unidos. La alianza militar criticó a la segunda economía más poderosa del planeta por su cercanía con Rusia. Invitamos a la OTAN a reflexionar sobre las causas profundas de la crisis y sus propias acciones. ¿Cuántos días faltan para que un ataque ucraniano provoque un verdadero desastre nuclear con armamento de la OTAN en territorio ruso o en el mismo territorio ucraniano, claro, controlado por Rusia? Mientras los drones ucranianos ya han alcanzado partes muy críticas de la central nuclear de Zaporizhia, ahora el riesgo de una catástrofe está aumentando cada día. La semana pasada, Zelensky intentó un ataque en una central nuclear. Hablamos y de la dirección que llevaban sus tropas en curso. Y este fin de semana lo han vuelto a intentar y casi logran un verdadero desastre nuclear en Zaporizhia, una planta nuclear que está bajo el control ruso. Estamos al borde de un incidente que podría desencadenar consecuencias inimaginables, afectando no solamente a Rusia, sino al mundo entero y al propio Ucrania, porque además son vecinos. La energía nuclear, un desastre nuclear, no conoce fronteras. Son verdaderos actos, no de desesperación, de terrorismo. Y parece que misteriosamente las autoridades en la materia, vamos a verlo en un momento, están callando no solamente una exageración. Estos ataques recientes ya están demostrando un patrón de utilizar las centrales nucleares en la región como un arma nuclear. Es decir, Ucrania está lanzando ataques con la intención de provocar un desastre nuclear en territorio ruso o en zonas controladas por Rusia. La pregunta no es si uno de estos ataques pronto dará en el blanco, sino cuándo y cómo va a reaccionar el mundo. Si esto sucede y sigue como va, ¿qué tan cerca estamos de que Ucrania logre cruzar esa línea de no retorno, justo en un país en donde ya vivió algo así con Chernóbil? Ahora, si las fuerzas ucranianas siguen atacando directamente los reactores nucleares, el mundo tendría que prepararse para consecuencias desastrosas que no se han visto en la historia moderna. Ya lo que vimos el fin de semana en Zaporizhia, pues no es una situación nueva. Estos ataques se han vuelto cada vez un patrón mucho más frecuente como objetivo de las tropas ucranianas, y la central nuclear Yuzhno ha sido blanco en más de una ocasión. En julio, por ejemplo, si echamos un poquito de memoria en Nerdogar, que es la ciudad que alberga la planta, pues se había quedado sin electricidad y también se quedó sin agua durante 2 días, esto por los bombardeos y la infraestructura civil que ya ha sido fuertemente golpeada. La última ofensiva ucraniana nos mostró de nuevo este mismo patrón. La central nuclear de Zaporizhia, hay que recordar este dato porque es la más grande de Europa, y no solo eso, además es una de las 10 más grandes del mundo entero. Entonces, generar un desastre nuclear en una de las 10 centrales más grandes del mundo, imagínense, es una zona que, aunque es ucraniana, está controlada por Rusia desde el 2022 y pues ya ha estado en el centro de la atención de Kiev, ha lanzado múltiples ataques. Este fin de semana vimos uno con drones que logró impactar en su objetivo. De hecho, hay imágenes que circulan en las redes sociales de cómo uno de los reactores evidentemente está ya bajo fuego, y se logran ver los ataques ucranianos en su momento. Miren
Déjenme mostrarles las imágenes porque me parece que vale la pena verlos y las dos caras de la moneda, porque les voy a mostrar primero la imagen de cómo se ve el ataque frecuente de los drones rusos hacia la central de Zaporizhia, que tiene la evidente intención, pues, de causar un desastre nuclear, y después les voy a mostrar las veces que han ido las autoridades de regulación a visitar la planta, como los han recibido los rusos que están bajo el control de esta planta, porque claro, nadie quiere morirse en un desastre nuclear, menos los rusos que están controlando la zona. No está bajo el control de Ucrania. Bueno, pues ahí pueden ustedes ver el primero de los ataques, pero hay otra perspectiva. Déjenme mostrarles, y ahí lo que se está viendo, y me parece que es bastante notorio, uno de los reactores está en llamas, y abajo, si ustedes pueden ver, el humo que está abajo, que acaba de resplandecer de nuevo, son los ataques de los drones ucranianos que estaban impactando con la evidente intención de generar un desastre nuclear, un verdadero desastre nuclear que imagínense si hubiéramos hablado de esto, pues es una de las 10 plantas más grandes del mundo, pues ¿cómo hubiera reaccionado? Déjense el mundo entero, sino además el hecho del desastre tan grande que hubiese causado esta situación. Alba. Así es terrible, sobre todo cuando hablabas, como bien decías, Chernobyl, que está en Ucrania, ellos conocen el daño, el grado de destrucción que ocasionan este tipo de accidentes, y ese fue un accidente. Este no es un accidente, este es un ataque deliberado. Creo que la población civil no merece esto, porque estamos hablando de gente inocente que no va a poder vivir en esa zona. Al final del día, es como decir, si no es para mí, tampoco es para ti, que no sea para nadie. El detalle no es ese. El detalle es que la radiación, si recuerdan cuando pasó en Chernóbil, no es que solo se vaya a quedar en algún lugar, también hay que contar las condiciones climatológicas. ¿Qué tal que se viene una lluvia, como cuando pasó el accidente de Chernóbil, y esa radiación se va a otro lugar, hasta posiblemente a un país de la OTAN que ni la debe ni la teme y les contamina? Porque eso fue lo que pasó en Chernóbil. Fue un accidente. 2010 se vino la lluvia y se llevó la radiación también a otras zonas lejos de Chernóbil que ni la deben ni la temen, hasta México, porque acuérdate que venían la leche radioactiva que pues resulta que no sabían los europeos cómo quitarse de encima esa leche radioactiva. Eran miles de millones de dólares de pérdidas en ganancias, y a un funcionario corrupto de México se le ocurrió aceptar comprar lotes enormes de leche radioactiva que venía precisamente de zonas afectadas por Chernóbil. Fue un gran escándalo que nos demuestra cómo esto afecta al mundo. Ahora está diciendo Ucrania que estos ataques los hicieron los rusos. Alba, ¿cómo van los rusos que tienen el control de la planta nuclear a hacer estos ataques para morirse ellos mismos? Simplemente no tiene lógica. La última vez que estuvo, vamos a hablar de esto, pero la última vez que vimos cómo las organizaciones internacionales que se encargan de inspeccionar precisamente el estado de las centrales nucleares fueron así, es como los recibió Rusia. Déjenme mostrarles el vídeo original. Ahí, como pueden ustedes ver, en su momento se había permitido el acceso de Naciones Unidas, y ahora en cambio, pues estamos viendo una versión muy distinta. Los drones ucranianos, en un movimiento que puede ser visto como un acto, pues, de desesperación o de terrorismo, golpearon recientemente una de las torres de enfriamiento de la planta de Zaporizhia en manos de fuerzas rusas. Esta torre es muy importante para los sistemas de refrigeración de la central nuclear. Afortunadamente, en esta ocasión, estamos hablando que no hubo una liberación inmediata de radiación,
pero los daños podrían tener consecuencias muy graves a largo plazo. Rosatom, que es la corporación estatal rusa de energía nuclear, ya dio un parte, digamos, informativo, ya salió a declarar que estos ataques pues representan un acto de terrorismo puro por parte de Kiev. Pero la pregunta es, ¿qué sigue? Porque es muy claro que este es el segundo intento en menos de una semana de generar un ataque nuclear en zonas rusas o bajo el control de Rusia. Y la tensión está escalando. Cada uno de estos ataques nos acerca de alguna forma más a la posibilidad de que ocurra un desastre nuclear. Y la pregunta es qué va a pasar si el próximo ataque no se trata solamente de una torre de enfriamiento, sino del reactor. ¿Pueden controlar eso? Es jugar con fuego, porque el potencial de un desastre nuclear sería incalculable. Es jugar con fuego nuclear. Miren, el 11 de agosto estamos hablando de cómo ayer estos dos drones ucranianos, según las diversas fuentes que están circulando, golpearon la torre de enfriamiento central. Fue lo que causó ese incendio que ustedes veían en las imágenes. Ya confirmó Rosatom que esto dañó gravemente las infraestructuras internas, y aunque el incendio se pudo controlar, pues los daños en este momento no se descarta que estén comprometiendo la estabilidad de la planta, sino se reparan lo más pronto posible. Y es muy fácil pensar que estos ataques pueden ser una advertencia, pero la realidad es que no es así. No es una advertencia. Ya están tirando a matar. La central nuclear de Zaporizhia ha estado bajo estos constantes ataques de drones ucranianos, pues que nos muestra que afortunadamente está bajo el control ruso, porque si no, Ucrania ya estaría usando seguramente esto como una manera de volar a todas las tropas rusas que estuvieran en la región, sin importarle que también ahí hay población ucraniana, porque parece que no se está deteniendo Zelensky a pensar en esto. ¿Qué tanto está dispuesto a arriesgar por este conflicto, incluso sacrificando a su propia población, y como Alba decía, pues a Europa por completo y al mundo entero? En Chernóbil no fue un ataque ucraniano, fue una serie de errores humanos, una serie de fallos técnicos. Fukushima fue también el resultado de un desastre natural. Pero en Zaporizhia estamos hablando no de una falla humana, no de un desastre natural, sino de algo premeditado, algo que viene como una estrategia militar de Kiev y que está usando armamento occidental para generar un desastre nuclear. Y esto es gravísimo. No podemos darnos el lujo de esperar a ver qué es lo que va a pasar en un subtercero interno, si ahora sí va a tener éxito o no, porque los responsables de la central nuclear ya salieron a decir que por estos momentos, gracias a Dios, no hay peligro inmediato. Pero es una tranquilidad engañosa, porque estos ataques siguen, y cada nuevo ataque va intentando romper las defensas de las centrales nucleares y pues dar en el blanco con consecuencias que serían inimaginables. Porque lo que está claro aquí es que cada vez que se está deteriorando esta situación, pues las plantas nucleares se vuelven un centro de ataque ucraniano más frecuente, con una tendencia muy pero muy clara. Muchas gracias a todos nuestros amigos que se conectaron con nosotros en este podcast y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.